Bueno, bien. Arrancamos con las definiciones básicas de cinemática. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cinemática? ¿Se está viendo la pantalla? Bien, el título, Sí, profe, Sí, sí, profe. profe. Sí, profe. el Se ve, se ve. título es Cinemática y Movimiento, el título de la filmina. Entonces, ustedes como podrán leer ahí, le estoy definiendo cuál es lo que estudia la cinemática, ¿cierto? ¿Qué cosa estudia la cinemática? Estudia el movimiento en términos del espacio y del tiempo, sin tener en cuenta los agentes o las causas que lo producen. ¿De acuerdo? No tiene en cuenta las causas que lo producen. Sabemos, un poquito más adelante vamos a estudiar, que las causas que producen el movimiento, ¿sí? Que una son las fuerzas, ¿no es cierto? Que la fuerza es una de las causas que produce el movimiento. Pero ahora no nos preocupamos por eso. No nos preocupamos por las causas, sino simplemente por la descripción del movimiento en sí. Cuando veamos dinámica, ya nos vamos a preocupar por las fuerzas. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. Si la cinemática estudia el movimiento, tenemos que saber a qué nos referimos cuando hablamos de movimiento, ¿cierto? Y acá les estoy diciendo algo que en clases, les anticipo en la filmina, algo que en clases siempre lo discutimos un rato. ¿Y qué entienden ustedes por movimiento? ¿De acuerdo? Y bueno, acá está en la filmina bien clarito. El movimiento tiene que ver, o tiene un significado que es relativo. Relativo de quién lo está describiendo. Relativo a quién lo está describiendo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con relativo? Bueno, vamos a definir movimiento y vamos a precisar el concepto entonces de la palabra relativo. Decimos que el movimiento es la modificación de la posición relativa de los cuerpos entre sí. Otra vez la palabra relativa. Vamos a ponerlo más criollo, más en criollo todavía. Podemos decir que el movimiento es el cambio continuo de la posición de un objeto respecto de otro. Entonces el respecto de, que está en rojo, es equivalente a relativo. Todo lo que está en rojo más o menos son palabras relativas. Necesitamos describir el movimiento respecto de algo. ¿De acuerdo? Por eso estamos hablando de movimiento relativo. Yo veo algo que se mueve, entonces lo veo respecto de mí. Yo soy, cuando lo describo, yo soy la referencia de esa descripción. Yo soy el sistema de referencia en esa descripción. Por lo tanto, necesitamos siempre una referencia para describir el movimiento. ¿Ah? Una referencia para describir los cambios de la posición de un cuerpo que yo estoy observando. ¿Vamos? ¿Se entiende? Entonces, va a ser necesario definir este cuerpo de referencia respecto del cual vamos a determinar las posiciones de los demás cuerpos, ¿no es cierto? En principio, si soy yo el que está describiendo, yo soy el punto de referencia o el sistema de referencia. Ya vamos a ver cómo definimos los sistemas de referencia. Serían como coordenadas, profe. Como sistema de referencia o de coordenadas, tal cual. ¿Bien? ¿Qué tipo de objetos? A esto que me estoy refiriendo, fíjense, siempre cuando definí movimiento les dije modificación de la posición de los cuerpos o de los objetos. ¿Qué tipo de objetos vamos a estudiar ahora en cinemática? Objetos muy particulares. ¿De acuerdo? Ahora voy a destapar esto. Este corazoncito es un objeto, ¿cierto? Podemos pensar en que es un cuerpo extenso, ¿cierto? Nosotros queremos observar la posición del corazoncito, queremos determinar
el movimiento de ese corazoncito que en algún momento se va a mover. El corazoncito es un cuerpo extenso, porque está compuesto de muchos puntitos, ¿de acuerdo? Este cuerpo extenso está dividido en muchas partes chiquititas, ¿de acuerdo? Y cada una de esas partes chiquititas podemos considerarlas como un punto material que lo compone. Entonces, un cuerpo extenso es un montón de puntitos chiquitos. En cinemática nos vamos a preocupar por el movimiento de cuerpos que son chiquititos, de cuerpos puntuales. ¿De acuerdo? No vamos a pensar en un objeto extenso, sino vamos a pensar en objetos puntuales. ¿De acuerdo? ¿Y cómo definimos en física estos objetos puntuales? Fíjense, ¿qué posición le asignamos a este cuerpo extenso en forma de corazón? ¿Qué posición le podemos asignar? Y bueno, la posición del centro, pero nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Qué posición? Cada punto que lo compone, cada punto que compone el cuerpo extenso, tiene una posición diferente. Entonces, o nos ponemos de acuerdo en asignarle un punto a todo ese cuerpo extenso, una posición a todo ese cuerpo extenso, o consideramos cuerpos que ocupan un puntito, que se llaman cuerpos puntuales o puntos materiales. Y físicamente, podemos decir de qué se trata un cuerpo puntual. ¿Por qué la Luna, por ejemplo, podemos considerar, digamos, los cuerpos del sistema solar, y la Luna, en el análisis que estoy haciendo, puede ser un cuerpo puntual, o igual que el Sol. El Sol puede ser considerado como un cuerpo puntual o un punto material. Pero si es gigante, ¿cómo puedo considerarlo como un punto? Bueno, se trata justamente de las dimensiones con las que estoy trabajando. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar que un cuerpo es puntual, que es un punto? Cuando tiene las dimensiones, cuando el cuerpo que estoy analizando tiene el tamaño del orden del error en la medición de las distancias. ¿De acuerdo? Entonces, si yo estoy analizando el sistema solar, estoy analizando millones de kilómetros, entonces el Sol, frente a los millones de kilómetros, está dentro del error y puede ser considerado un cuerpo puntual. ¿Sí? Si yo estoy considerando dimensiones del orden del centímetro, este corazón no es un cuerpo puntual. Los puntitos sí son cuerpos puntuales, los cuadraditos que lo componen sí son los cuerpos puntuales. Entonces vamos a definir de esta forma cuerpo puntual. Es un cuerpo que tiene las dimensiones que son del orden del error en la medición de las distancias. ¿Sí? ¿Se entiende? Habré hecho varios chats, así que... ¿Qué es el movimiento en el vacío? No sé. Carga por distancia, no sé qué están hablando en el chat, pero no importa. Si quieren preguntar algo, entonces no veo el chat, pregunten, habiliten el micrófono, por favor. ¿Estamos de acuerdo entonces? Movimiento, concepto relativo. Relativo a quién lo describe. El que lo describe es el sistema de referencia. Podemos entonces definir un sistema de referencia arbitrario y objetivo, ¿de acuerdo? Respecto del cual medir todas las posiciones y los movimientos. ¿Bien? Ese va a ser nuestro sistema de referencia y le vamos a llamar sistema de coordenadas. Bueno, perdonen, voy a tener que... Volvemos a compartir. Vamos, nuevo, ahí está. Entonces, movimiento seguimos con movimiento, pero voy a sacarle para que vean el título. Movimiento y sistemas de referencia, o sistema de referencia. Entonces, el objeto o el cuerpo respecto del cual se miden las posiciones para analizar el movimiento, se lo va a llamar sistema de coordenadas, ¿sí? Y se lo idealiza, digamos, se lo idealiza en forma de un sistema de coordenadas. Cuando damos las coordenadas... Disculpa. ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre cuerpo
puntual y cuerpo de referencia. El cuerpo de referencia puede ser un cuerpo puntual. De hecho, está en el origen de nuestro sistema de referencia. El origen es un punto, es el cuerpo de referencia. ¿De acuerdo? Es un cuerpo puntual. Nuestro sistema de referencia se posa en un punto, que es el centro de nuestro sistema. ¿De acuerdo? Cuando damos las coordenadas de un punto cualquiera, por ejemplo, un punto P, ¿qué hacemos? Estamos ubicando el punto en nuestro sistema de referencia. Estamos dando la posición de ese punto, unívocamente. Unívocamente significa sin ambigüedad. Estamos determinando precisamente a dónde está el punto respecto de ese cuerpo puntual de referencia que acabamos de leer. Por ejemplo, cuando un cuerpo se mueve en una dimensión, o sea, se mueve en una línea recta, eso es movimiento rectilíneo. Si un cuerpo se mueve en una sola dimensión, el sistema de referencia que vamos a utilizar va a ser un punto y la línea a lo largo de la cual se mueve nuestros cuerpos puntuales. Los cuerpos puntuales van a moverse en una sola dimensión. Entonces, en esa línea determinamos el origen del cuerpo puntual de referencia, lo ubicamos en el cero de nuestro sistema, y a partir de ahí medimos las posiciones de los cuerpos que queremos analizar. ¿Estamos? Entonces, el punto P, este rojo, tiene una posición respecto de nuestro sistema de referencia que tiene la coordenada XP. Entonces, X sub P es el vector posición del punto P en nuestro sistema unidimensional o lineal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, siempre en nuestros movimientos rectilíneos, nuestro sistema de referencia es una línea recta, con el origen fijado donde nosotros queramos. Ahora bien, si estamos analizando un movimiento bidimensional, en plano, ¿sí? Por ejemplo, en el pizarrón, una mosca moviéndose sobre el pizarrón, esa mosca está haciendo una trayectoria, un movimiento en dos dimensiones. No se mueve fuera del pizarrón. Yo la atrapo entre dos vídeos y la mosca se mueve siempre sobre un plano. ¿De acuerdo? Eso sería un movimiento en dos dimensiones. O bien podemos ver el tiro oblicuo. El tiro oblicuo lo podemos poner siempre justamente en un plano. Así que podemos considerar el tiro oblicuo un movimiento bidimensional. Entonces, cuando tenemos que describir movimientos en los que se desarrollan en un plano, necesitamos un sistema de referencia que tenga dos dimensiones. Entonces, a partir de nuestro cuerpo puntual que está en el origen, trazamos dos ejes perpendiculares, el X y el Y, y medimos desde ahí las coordenadas de nuestro punto P que queremos analizar. Bien, entonces, las coordenadas cartesianas de nuestro punto P son las coordenadas X, que está sobre el eje X, y la coordenada Y sobre el eje vertical. ¿De acuerdo? Las coordenadas polares de nuestro punto P son las coordenadas angulares. El ángulo respecto del horizontal, contado a partir del eje X en sentido antihorario. Θ es una entonces θ es el ángulo polar, es una de las coordenadas polares, y el módulo del vector posición es la otra coordenada, el radio vector, que es la otra coordenada polar. Entonces uno puede determinar unívocamente la posición del punto P dando sus coordenadas, ya sea cartesianas o polares. El punto P tiene entonces forma un ángulo de 30 grados respecto del horizontal, ¿sí? Y está a una distancia de 5 centímetros. ¿De acuerdo? Eso me da la posición de P unívocamente. ¿De acuerdo? O puedo decir, nuestro punto P está a una distancia de 4 centímetros a la derecha del origen y de 3 centímetros hacia arriba del origen.
también eso me da unívocamente la posición del punto. ¿Cómo calculamos todas estas ecuaciones? Ustedes las conocen bien. ¿Cómo calculamos el módulo de un vector? El módulo de un vector es justamente la distancia, el largo de la flecha de ese vector, que es justamente la otra coordenada polar. ¿Cómo calculamos el módulo del vector? Ya sabemos que por Pitágoras, el largo de la hipotenusa de ese triángulo es la suma de las coordenadas al cuadrado. La suma de cada una al cuadrado sumada, por supuesto. Y cada una de las coordenadas cartesianas pueden escribirse en términos de las coordenadas polares. No sé si se acuerdan de las razones trigonométricas. Espero que sí. A la altura de la vida deberían manejar bien las razones trigonométricas. Entonces, si uno pone coseno del ángulo, el coseno de θ, ¿qué es igual? El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa es el largo de la flecha, RP, el módulo. Entonces, despejando XP, paso multiplicando el módulo del vector, y me queda que la coordenada X, cuando el ángulo se toma a partir del eje X, es igual al módulo del vector por el coseno θ. De la misma manera, si yo despejo el seno de ese ángulo, el seno de θ es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto tiene el largo IP. IP dividido el módulo del vector me da el seno de θ, paso el módulo multiplicando y tengo despejada la coordenada IP en términos de las coordenadas polares. Por último, la tangente del ángulo θ se puede calcular como el cociente entre IP sobre XP, ¿cierto? La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Yo creo que manejan más o menos estas formulitas, ¿cierto? Creo que las conocen bien. Bueno, entonces, ya sabemos cómo referenciar un cuerpo P si tenemos coordenadas bidimensionales o unidimensionales. Para las coordenadas, para un sistema de referencia en 3 dimensiones, todavía no nos vamos a preocupar. Perdón, tengo el problemita del... No sé por qué motivo. Si pasa un tiempo sin mover el mouse, se clava el PowerPoint por la proyección. Volver un ratito la filmin. ¿Cómo? Hola. ¿Cómo? Si pueden volver un ratito la filmin, así le saco una foto, así copio la fórmula. Bueno, estas formulitas son las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? El coseno de un ángulo, el seno del ángulo y la tangente. Bien, para sistemas de referencia en 3 dimensiones todavía no nos vamos a preocupar, pero las razones, las formulitas son exactamente equivalentes. Bien, pero sabemos que en un sistema 3D tenemos 3 ejes. El X y el Y que nos dan el plano y el Z en este caso nos está dando la profundidad. ¿De acuerdo? Pero van a ver que las relaciones entre las coordenadas y los ángulos son similares. Salvo cuando se metan en coordenadas polares, por supuesto. Bueno, vamos a definir entonces, ya que sabemos cómo referenciar la posición de un punto P, entonces conocemos el vector posición del punto P, vamos a definir el vector desplazamiento. El vector desplazamiento es importante para definir después la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, el vector desplazamiento, si un cuerpo, vamos a ver aquel dibujito. Si un cuerpo se desplazó en una trayectoria bidimensional en el plano, una mosca se desplazó desde el punto A hasta el punto B haciendo esta curvita, ¿no es cierto? El punto inicial, o la posición inicial fue la posición A, y la posición final fue la posición B. El vector posición inicial es RA, y el vector posición final es RB. ¿De acuerdo? El vector desplazamiento
entre A y B se define como la resta, como la diferencia entre los vectores posición, ¿cierto? RB menos RA. Recuerden que el vector que tiene el signo positivo, que es RB, es el vector hacia el cual apunta la resta de los dos vectores, ¿cierto? RB menos RA, entonces el vector apunta de A hacia B. Es el desplazamiento, porque el cuerpo fue desde A, el cuerpo se movió desde A hacia B. Entonces nuestro vector desplazamiento apunta de A a B. Y se obtiene restando la posición final menos la posición inicial. En 2 o en 3 dimensiones, o en n dimensiones, esta es la formulita, la resta de la posición final menos la inicial. Y en una dimensión, claro está, tenemos x inicial, o x final menos x inicial, ¿no es cierto? Así se define el vector desplazamiento. Y aquí le llamamos trayectoria. Ya que hablamos de trayectoria, ya dijimos que la mosca hace un recorrido de A hacia B curvo. Ese recorrido que hace el cuerpo que estamos analizando se llama trayectoria. Y la podemos definir como la sucesión de las posiciones que va ocupando el cuerpo a lo largo de todo su movimiento. Entonces, es el dibujito que describe el cuerpo al moverse. El cuerpo puntual al moverse. Describe un dibujito. Si la mosca hace un rubulito, entonces el rubulito será la trayectoria. Que no tiene nada que ver, con el vector de desplazamiento. Fíjense, la distancia recorrida. La distancia recorrida en esta trayectoria bidimensional, esta curvita, de A hacia B. La distancia recorrida es todos los metros o centímetros recorridos desde A hacia B a lo largo de esta trayectoria curva. Pero el desplazamiento, el desplazamiento tiene un largo, tiene un módulo que es bastante diferente que la distancia recorrida, ¿no es cierto? La distancia recorrida es una, y el módulo del vector de desplazamiento, que es decir, el largo de la flecha del desplazamiento, es otra, ¿no? En una dimensión, el vector de desplazamiento tiene el mismo módulo que la distancia recorrida. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Hay que tener cuidado entonces cuando cambio de dimensión. Vector de desplazamiento no es lo mismo que distancia recorrida. Y además, si estuviéramos en una dimensión, fíjense, tampoco es lo mismo. Porque si yo estoy en una dimensión, tampoco en una dimensión es lo mismo, perdón. Estoy en una dimensión, en el eje X, fíjense en el mouse. Parto del 0. Me muevo hacia la derecha 3 centímetros. Y vuelvo hacia la izquierda 2 centímetros. El vector de desplazamiento mide 3 menos 2, mide 1. El vector de desplazamiento mide 1. Pero la distancia recorrida son 3 para un lado y 2 para el otro, son 5. ¿Sí? Entonces, desplazamiento y distancia recorrida no son lo mismo. Hay que tener cuidado con eso. Bien. A veces, algunas veces sí son lo mismo en una dimensión. Algunas veces pueden ser lo mismo. Bueno. Acá terminamos con el PowerPoint. Vamos a seguir, porque tenemos que definir velocidad. Vamos a seguir con en el pizarrón. ¿Estamos? Voy a compartir el pizarrón entonces. Bien. Tendría que encontrar el lapicito, sería interesante. Acá está. Bueno. Acá estamos. Vamos a aumentar todo esto. Acá estamos en un dibujito muy parecido al que teníamos recién, ¿cierto? Tenemos el vector de desplazamiento. Fíjense, en vez de ponerle D, en muchos libros van a encontrar el delta, que es el incremento, el delta R, que es el incremento o el cambio en el vector posición, que es el R final, menos el R inicial. Entonces, el vector de desplazamiento D también se define como delta R, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Delta R es nuestro vector de desplazamiento. De A a B es R2 menos R1. En este caso, R final menos R inicial. Entonces, ¿cómo vamos a definir velocidad media?
Le vamos a poner la M. ¿Sí? Como, vamos a definirla como el desplazamiento realizado dividido el tiempo que se tarda en realizar ese desplazamiento. Entonces, nuestro vector de desplazamiento delta R dividido el tiempo que tardamos en realizar ese desplazamiento, delta T, es nuestro vector velocidad media. ¿Bien? Y entonces fíjense que delta R, como es R final menos R inicial, delta R es este vector. Y el vector velocidad media es el cociente de delta R sobre delta T, que es tiempo, que es un numerito. Entonces, cuando uno a un vector lo multiplica o lo divide por un numerito, el vector no cambia su dirección, ¿no es cierto? Quiere decir que el vector velocidad media tiene la misma dirección y sentido, ¿sí? Dirección y sentido. Y sentido. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Tiene misma dirección y sentido que delta R. Acá está dibujado el vector velocidad media, fíjense, velocidad media. La misma dirección y sentido que delta R. ¿De acuerdo? Que el vector desplazamiento. Entonces definimos velocidad media de un cuerpo como el vector desplazamiento o el desplazamiento realizado, el vector desplazamiento dividido el tiempo que demora en realizar ese desplazamiento. ¿Bien? Fijémonos bien en el siguiente dibujito. Ahora tenemos, no quería dibujarme el dibujo. Tenemos una trayectoria, es otra curva, parece un pedazo de círculo esta trayectoria. Y tenemos varios vectores de desplazamiento, ¿no es cierto? Tenemos el delta R, el que está en verde. Este es un vector de desplazamiento, podemos ponerle delta R1 a este. Delta R1 es el verde. Es un vector de desplazamiento. Bien, cuando hacemos un desplazamiento más chico, este sería delta R2, nos va a llevar menos tiempo. Hacer delta R2 nos lleva menos tiempo que hacer delta R1. Por lo tanto, la velocidad media va cambiando. O puede mantenerse constante también, no importa, pero nos va a llevar menos tiempo a hacer el recorrido delta R2. Vamos entonces a ir achicando los tiempos. A delta T... No le entiendo, profe, todas esas flechas. ¿Cómo? No le entiendo todas esas flechas. O sea, de dónde nacen. Perdón. Justamente uso el dibujito para no confundir. Si te fijas, si me entendiste lo que yo dije recién, Sí, el vector delta R es el sí. desplazamiento entre dos puntitos. Y acá tenemos el punto 0 y el punto 1. Entonces el desplazamiento entre 0 y 1 es este vector verde, delta R, que solamente hay un solo delta R en este dibujito. Delta R vector, entre 0 y 1 se movió delta R. A este puntito le podemos llamar, Ah, a este puntito le podemos llamar 2. A este puntito le podemos llamar 3. Entonces, si vamos achicando el tiempo, si delta t va achicándose, por supuesto que delta r, nuestro vector desplazamiento, también en módulo se va achicando. Bien, módulo de nuestro vector se va achicando también. Vamos achicando el tiempo y el vector se va achicando, el largo de la flecha se va achicando. Pero el cociente que delta R sobre delta T, no se va a hacer cero. Este cociente va a permanecer finito. Este cociente justamente
es lo que se llama, cuando el tiempo tiende a cero, cuando delta t en el límite, perdón, en el límite, cuando los tiempos se achican mucho, cuando delta t tiende a cero, el límite de nuestro vector de desplazamiento dividido el tiempo se llama velocidad sin ningún subíndice. Es la velocidad instantánea. ¿Y cómo es la velocidad instantánea? Fíjense, la velocidad media de 0 a 1 es un vector paralelo, así. Esta es la velocidad media que va de 0 a 1. La velocidad media que va de 0 a 2 es un vector, perdón, paralelo, así. Velocidad media de 0 a 2. La que va de 0 a 3 es otro vector paralelo al vector desplazamiento que va de 0 a 3. Y a medida que voy achicando, fíjense que el vector velocidad media se va poniendo, deja de cortar dos veces, el vector deja de cortar dos veces a la trayectoria y pasa a cortarla una sola vez en el límite. El vector velocidad deja de ser secante a la trayectoria. Una secante es una recta que corta en dos puntos la curva. Entonces, la velocidad media es una recta secante a la trayectoria. Pero la velocidad instantánea, cuando achico mucho los tiempos, la velocidad instantánea es una recta tangente a la trayectoria, ¿sí? Es esta, que corta en un solo punto. Entonces yo tengo una curva cualquiera, una secante, si esta es una curva cualquiera, una recta secante es así, y una recta tangente es una recta que raspa, digamos, que, bueno, ahí no me salió bien el dibujito, que roza la curva, ¿no es cierto? Esto es una recta tangente, una recta que roza la curva, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra velocidad instantánea es el límite, haciendo muy chiquitos los tiempos, del cociente de la velocidad media, digamos. Esta es la velocidad media. Cuando uno hace tender el tiempo a cero, el límite para de la velocidad media para el tiempo que tiende a cero es lo que se llama velocidad instantánea. Y la recta secante se transforma en una recta tangente a la trayectoria. Estamos analizando movimiento en dos dimensiones. Vemos la curva, vemos la trayectoria que hace un cuerpo y vamos achicando los vectores de desplazamiento a medida que achicamos los tiempos. Bien, este vector velocidad instantánea, el rojo, se define como el límite entre, lo voy a poner de nuevo, velocidad instantánea, lo voy a poner en rojo, como el límite para delta t, para el tiempo que me lleva a hacer el recorrido tendiendo a cero, del cociente entre el desplazamiento y los tiempos. Estos son incrementos finitos. Cuando uno pone la letra griega, esta delta, es porque se refiere a incrementos finitos, incrementos que se pueden contar. Pero cuando el incremento finito se hace muy chiquito, tiende a cero, se llama, en vez de incremento finito, se llama infinitésimo. Entonces, en vez de poner límite para delta t que tiende a cero, uno pone directamente diferencial de r, el infinitésimo de desplazamiento dividido el infinitésimo de tiempo. Entonces la velocidad instantánea es, según la notación esta, que es la notación de Leibniz, se llama, el cociente diferencial entre el incremento infinitesimal de la posición dividido el tiempo. En vez de poner el límite, le pongo directamente las d chiquitas, las d
en vez de las deltas de Y. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad media se diferencia de la velocidad instantánea en que es un vector tangente a la trayectoria, que roza la trayectoria en un punto. ¿Bien? Es un cociente de infinitésimo. Y lo importante a remarcar es esto, que es tangente a la trayectoria. Recordar eso entonces. Nuestra velocidad, siempre nuestro vector velocidad instantánea es tangente. Y el vector velocidad media es secante, corta en 2 puntos. Podemos llevar este mismo razonamiento a una trayectoria en una dimensión, unidimensional. ¿Cómo sería una trayectoria unidimensional? Bueno, acá tenemos una trayectoria unidimensional. ¿Cómo? Me dirán ustedes, ¿por qué unidimensional la trayectoria? ¿Por qué unidimensional la trayectoria? A ver, en este eje, no sé si se ve muy clarito, en este eje dice X medido en metros. Y en este eje dice tiempo medido en segundos. Ah, ya no tengo XY, yo tengo acá X y tiempo. Entonces, quiere decir que estoy en presencia de un movimiento unidimensional, un movimiento rectilíneo. ¿Por qué pongo el otro eje? En el otro eje pongo el eje de los tiempos, pero el movimiento se produce en este eje. Acá se está moviendo el cuerpo este. A ver, si el cuerpo empieza a moverse, si esta es la posición inicial del cuerpo, entonces quiere decir que el cuerpo empieza a moverse, ¿sí? A medida que transcurre el tiempo, empieza a moverse hacia arriba. Entonces la trayectoria de este cuerpo es primero hacia arriba. Y sigo por acá, ¿no es cierto? Porque, a ver, al tiempo 0,2 segundos el cuerpo estuvo acá. Esta es la posición del cuerpo a 0,2 segundos. Siempre las posiciones del cuerpo está sobre el eje X. El dibujito se estira porque está el eje del tiempo horizontal nada más. Pero nuestra trayectoria ocurre en el eje vertical, que ahora es el eje X, el eje vertical. ¿Cómo se está moviendo nuestro cuerpo en el eje X de acuerdo a este grafiquito? Bueno, al principio está acá y empieza a subir, con el tiempo empieza a subir, sube, hasta que llega a un punto máximo, que es este, y después empieza a bajar, baja, pasa 2 veces por el mismo lugar, ¿y dónde termina? La trayectoria termina acá, justamente a esta altura. ¿De acuerdo? Entonces, este es un movimiento... Sí, me escucho. Punto P sería el final. El punto final es este. Este es el punto final. ¿Estás viendo el dibujito, no es cierto? Sí, sí, sí. Dibujando entonces un diagrama. Este es un diagrama posición en función del tiempo. Bien, que no podría hacerlo cuando tengo 2 dimensiones. Cuando tengo un movimiento bidimensional, tendría que agregar el eje de los tiempos. ¿Sí? Yo tengo la mosca moviéndose. Esta es la foto de la mosca, de la trayectoria que dejó la mosca en el pizarrón. Si yo quiero ver el eje de los tiempos, tengo que agregarle un eje más, que sería el eje, como un eje Z, y ya tengo, Z no, el eje de los tiempos, y ya tengo ahí un dibujito tridimensional bastante complicado de hacer, por eso no tiene sentido. Pero sí tiene sentido hacer el grafiquito de las posiciones en función del tiempo para trayectorias unidimensionales. Entonces, la trayectoria ocurre en este eje. Le agregamos el eje de los tiempos para ver bien a dónde está el cuerpo en cada tiempo. Entonces, para 0,6 segundos, mi cuerpo está en 2,1 metros. ¿Está clarito? Nuestra trayectoria entonces ocurre siempre sobre el eje vertical, que ahora es el eje X, cuando tenemos un gráfico, posición en función del tiempo. Posición versus tiempo. ¿Está? Entonces, ¿cómo definiríamos ahora la velocidad media en este grafiquito? ¿Cómo vemos la velocidad media y la velocidad instantánea en un movimiento unidimensional?
Y dijimos que la velocidad media sigue valiendo, que es delta x, o sea, el desplazamiento, dividido el tiempo que tardamos en realizar ese desplazamiento. Entonces, si yo voy a considerar un desplazamiento entre 0,2 segundos y 1,4 segundos, voy a considerar el desplazamiento. Entonces, mi vector de desplazamiento es 0,2. Yo voy a borrar esto. Perdón. Bien. Mi vector de desplazamiento en 0,2, ¿cuánto vale? Perdón. Mi vector posición en 0,2, ¿cuánto vale la posición en 0,2? Posición para tiempo igual a 0,2 segundos. ¿Cuál es la posición? ¿Cuánto vale X? 0, ¿no es cierto? 0,0 metros es lo que vale X para 0,2. Y para 1,4, ¿cuánto vale X? Menos 1,1. ¿Me van siguiendo? Para el tiempo igual a 1,4 segundos, la posición X es de menos 1,1 metro. Tengo posición y tiempo. Entonces, ¿cuánto nos daría la velocidad media? La velocidad media, que no hace falta que le pongamos vector porque estamos en una... Pero en 0,2 no es 0,6 metros. Sí, o sí, sí, 6, sí. Perdón, tienes razón, 0,6. 0,2 es 0,6. Bien, gracias por la aclaración. Es para ver si estaban despiertos. 0,6. ¿Ya ahí ven? Perfecto, me están siguiendo entonces. Sí, sí. Bien, entonces, para 0,2 tenemos 0,6 segundos, 0,6 metros. Y para 1,4 tenemos menos 1,1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, arrancamos. Y entonces la velocidad media, ¿cómo la calculamos a la velocidad media? La calculamos como el desplazamiento, que es la X final, esta es la X final y esta es la X inicial. La X final es menos 1,1 metros menos 0,6 metros. Y lo tengo que dividir a todo eso por el tiempo que me lleva el desplazamiento este, que es 1,4 el tiempo final, bueno, 1,4, 1 segundos, menos 0,2 segundos. O sea que tenemos que hacer esta cuentita y nos queda que una vez que la velocidad media es menos, es menos 1,7 metros dividido 1,2 segundos. Bueno, hagan la cuenta y tenemos la velocidad media. ¿Y cuál es? Si tuviéramos que dibujar la velocidad media, yo no tengo una regla acá a mano, no importa, es la recta tangente a esta curva que Es 1,20, profe, ¿o no? 1,2 la diferencia, ¿sí? 1,4 dividido 0,2 es 1,2 la diferencia y No, me el confundí la cociente, S con un 5. Disculpe. bien, y el cociente hay que calcularlo. Pero el dibujito de la recta secante de la velocidad media, que la vamos a hacer en color rojo, a ver si tengo acá algo para hacer una línea recta, bueno, no importa. Es la línea recta que une este punto con este otro. Y que, bueno, no es esa, es un poquito más abajo. Vamos a ver si me sale mejor. Tampoco. Necesito una regla. Pero, Ahí tiene, profe, la regla abajo. tenés razón, a ver si se puede. Y ahí con el cosito del mouse vos le vas girando los grados y la vas acomodando. Qué bueno, qué buen dato, che. Lo que es la tecnología. Sí, pero no sabía usarla. No sabía. Y con el cosito del mouse, ¿con qué cosa? Ah, bien, con el... Ah, pero también me hace... Ah, me tengo que parar arriba de la regla. Gracias, gracias. Ahí está. Sí, tenés que pararte justo ahí en los grados. Bien, perfecto.
así. Muy bueno, che. Muy buen dato. No me había puesto a practicar para nada. Entonces ahí lo tenemos, la regla un poquito más. Ahí está. Entonces qué placer. Este es entonces la recta tangente. Bien. Volvemos. ¿Cómo saco la regla ahora? No la saco. Ahí está. Esa es la recta, no tangente, sino la recta secante, ¿cierto? Esa es la recta secante correspondiente a la velocidad media para un movimiento en una dimensión. Nada más que tenemos ahora el eje de los tiempos. No es lo mismo que lo que acabamos de hacer allá. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a ver ahora al principio. Movimientos unidimensionales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo Sí, definimos? profe. Esa es la velocidad media. Pero fíjense Sí, profe. ahora. ¿Qué es esa recta? ¿Cómo? Esta es la recta Esa recta. secante. Recta. Esto se llama recta secante. ¿Pero para qué la trazamos? Es el cociente. Esta recta secante tiene la pendiente. Recuerden cuál es tiene la pendiente, que es igual al cociente entre las rectas. Entre delta X sobre delta T. La trazamos para que entiendan de qué se trata la velocidad media. La velocidad media es una recta que tiene pendiente, la pendiente, igual al cociente de los incrementos, delta X sobre delta T. Fíjense, ¿qué distancia tienen acá? ¿Qué distancia tenemos acá en delta X? Acá hay 1,7 metros hacia abajo, menos 1,7 metros. Y horizontalmente hay 1,2. Acá tengo 1,2 y acá tengo 1,7 negativo. Bien, vamos a hacerlo tal vez un poquito más prolijo. Acá tengo esta distancia es 1,2, 1,7, perdón. Sí, porque voy desde, esta distancia 1,7 metros, negativo porque voy de arriba para abajo. Y esta distancia, de acá hasta acá, de hasta allá, es de 1,2 segundos. Entonces, el cociente, justamente, es la pendiente de la recta secante. Es la tangente del ángulo este, ¿no es cierto? El cociente, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esa es mi velocidad media, la recta secante y la trazamos. Pero si ahora achicamos los tiempos, que es lo que les decía recién, achiquemos los tiempos, borremos esto que acabo de hacer. Bien. Ahora entonces, empecemos a achicar los tiempos, empecemos a delta t, que habíamos considerado 0,2 a 1,4, empecemos a achicar. Arranquemos entonces de 0,2 a 0,6. La recta secante, ¿cuál va a ser? Agarramos la regla, nuevamente, pero que está más canchero ahora. Agarramos la regla, al revés. ¿Sí? Y nuestra recta secante es esta ahora. Recta secante en rojo. Ahora agarremos otro puntito más cercano. Achiquemos los tiempos. Achicamos los tiempos acá. Tenemos... Achicamos los tiempos. Achicamos acá. Y de nuevo la recta secante ahora. La recta secante se pone más, se inclina más hacia arriba. ¿Bien? Tengo otra recta secante. A medida que voy achicando los tiempos, la recta secante se aproxima cada vez más a una recta que corta en un solo punto a la curva, que es la recta tangente. Cuando estoy en el límite, cuando estoy con el delta t, con el incremento del tiempo muy chiquitito, entonces en el límite la recta secante se transforma en recta tangente y es justamente la velocidad instantánea. Y eso es lo que se llama la derivada, el cociente incremental. Entonces el cociente entre velocidad instantánea, como les acabo de decir, es la regla, es el cociente entre los incrementos infinitesimales
del vector desplazamiento dividido dividido el tiempo infinitesimal que lleva en recorrer ese desplazamiento pequeño. Esto que les acabo de describir se llama la derivada de la posición respecto del tiempo. No sé si han visto ya, no creo que hayan visto derivada en análisis. No, todavía no. Claro, entonces les estoy definiendo lo que es derivada. Estoy tomando el tiempo porque ustedes van a ver la derivada después del segundo cuatrimestre. Esta es la derivada de una función, así se define. Geométricamente es cuando la recta secante en el límite se transforma en recta tangente a una curva, cualquiera. Entonces, la velocidad instantánea es la derivada de la posición respecto del tiempo. Y es nada más que eso respecto del tiempo. Es nada más que hacer el límite cuando los tiempos tienden a cero, ¿sí? El límite del cociente entre los desplazamientos y del tiempo cuando el tiempo tiende a cero. ¿Está? Esa es la idea de la velocidad media y de la velocidad instantánea. Cuando uno está en el auto manejando, o cuando alguien maneja, si no saben manejar, y van viendo el velocímetro del auto, ¿sí? El velocímetro del auto les indica 60 kilómetros por hora. En ese instante que ustedes vieron el velocímetro, el auto lleva 60 kilómetros por hora. Esa es la velocidad instantánea. Para calcular la velocidad media, ¿sí? Tienen que, a lo largo de un recorrido de acá a donde vayan, por ejemplo, tomen el tiempo y tomen el desplazamiento, de acá a la facultad, de su casa a la facultad, qué sé yo, tomen el tiempo, midan la velocidad inicial, midan la velocidad final, perdón, midan la posición inicial, midan la posición final, y tomen el tiempo que les llevó en recorrer eso. ¿De acuerdo? Y de esa manera pueden calcular aproximadamente la velocidad media. Es muy diferente que mirar el velocímetro y ver cuánta velocidad tienen en cada instante. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí. Pero la velocidad media es por el desplazamiento. Por el desplazamiento. Si yo les hice un ejemplo, les quise hacer un ejemplo lineal, cuando el desplazamiento es igual a la distancia recorrida, entonces tienen desplazamiento sobre tiempo, o distancia sobre tiempo, les da una aproximación de la velocidad media. ¿Sí? La velocidad media es desplazamiento dividido tiempo, delta x sobre tiempo. ¿Bien? Si ustedes miden la distancia recorrida, de acá para acá, no va a ser igual al desplazamiento, pero van a tener una aproximación de la velocidad, de lo que es la velocidad media. Pero por eso, profe, la distancia recorrida no va a ser igual que el desplazamiento, no necesariamente. No necesariamente, no es igual. Como le digo. Pero los autos, cuando te calculan la velocidad promedio, la velocidad media, no te lo hacen por el desplazamiento, te lo hacen por la distancia recorrida, porque no tienen forma de saber, a no ser que tengas que pensar. Exactamente, pero los autos, bueno, no sé, en el velocímetro... No, el velocímetro es instantáneo. El velocímetro pero instantáneo tiene que ver con las revoluciones, creo que lleva la rueda. la rueda, Sí. tiene un cálculo ahí, sí. Pero después lo otro te lo hace por los kilómetros recorridos en función al tiempo que vos tardaste. Sí, es la distancia respecto al tiempo. Pero nosotros estamos definiendo la velocidad como el desplazamiento. Y sabemos cuándo la distancia es igual al desplazamiento y cuándo no. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, Profe, perdón, ¿qué sucede cuando la velocidad media, o sea, no necesariamente la velocidad media, pero cuando tenés delta x sobre delta t, pero el límite de delta x sobre delta t cuando delta t tiende a cero? sí. ¿Qué pasa? Esa es la velocidad instantánea. Eso como, o sea, ¿qué estaría representando? ¿No sería en cierta forma la velocidad instantánea? ¿Es la velocidad instantánea? Ah, ok, claro, o sea, Claro. lo había pensado, pero capaz era... Acá está, en el límite, es lo que les estoy diciendo. En el límite, ahora ya como sobreescribí un montón de cosas, pero en el límite, cuando el tiempo tiende a cero, el cociente es la velocidad instantánea. O el límite de la velocidad media, cuando el tiempo tiende a cero, es la velocidad instantánea.
Perdón, profe. Entonces llegamos a la conclusión que todo lo que te están marcando todos los autos en la computadora como velocidad media no es la velocidad media real correcta porque no se está basando en el desplazamiento, sino en la distancia recorrida. Nosotros estamos definiendo velocidad media como desplazamiento sobre tiempo. ¿Sí? La definición de velocidad media como distancia sobre tiempo es una definición alternativa, pero es la rapidez. Es la rapidez media, no la velocidad media. Es otra, ¿está bien? Es otra palabrita que tenemos que usar. Porque el vector velocidad media es desplazamiento, vector desplazamiento sobre tiempo. Pero si uno quiere la rapidez, que es lo que mide tal vez el odómetro, la rapidez, que es el módulo de la velocidad, no sé si el módulo, es la distancia sobre tiempo. La rapidez, entonces, rapidez R o rapidez, la rapidez es la distancia, es un escalar, es la distancia recorrida sobre tiempo. La rapidez media. ¿De acuerdo? Son dos conceptos diferentes. Uno es un escalar, que es lo que mira en el velocímetro, y el otro, la velocidad, es un vector. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí, Perfecto. una consulta, porque en el ingreso estaba la fórmula de velocidad media y de rapidez media. Ajá. La pregunta es, ¿puede ser que vulgarmente Sí, se a confunde. lo que le llamamos velocidad es en realidad rapidez media? Exactamente, sí, es rapidez. Sí, sí. Bien, y la otra consulta, porque por ejemplo, si quisiéramos calcular la velocidad media del tiempo que tardamos en ir a la facultad y volver a nuestra casa, el Sí. desplazamiento va a ser cero. Claro. Por lo tanto, la velocidad media va a ser cero. Exactamente. Exactamente. La velocidad media es cero, porque el desplazamiento es nulo. Pero no así la rapidez. Claro, entonces es como dice Gonzalo, lo que los autos en realidad llaman velocidad media sería rapidez media. Tal cual. Sí, sí. De eso estamos hablando. Profe, una pregunta. Sí. En el caso de que queramos calcular o nos pidan calcular, por ejemplo, la velocidad instantánea en el punto, aplicando la fórmula, ¿tendríamos que aplicar la del límite o cómo podría ser? ¿Cómo tendría que ser? Derivar. Tenemos que aplicar la del límite. Ya vamos a aprender a derivar. Pero no es, ya van a aprender a derivar, pero no lo vamos a hacer en física 1. Vamos a aprender. O sea que cuando nos pregunten, tenemos que responder que depende, no, de que el tiempo cuando tiende a cero es lo que va a marcar la posición, digamos, la velocidad. Así tendríamos que responder. Cuando aprendan derivada van a ver que directamente le van a decir derivada. ¿Está? Entonces, yo me tomo el tiempo de definirles la derivada de la función en un punto. ¿De acuerdo? Entonces, velocidad instantánea y velocidad media. Velocidad media en una dimensión, el cociente desplazamiento respecto del tiempo. Velocidad instantánea sin ningún subíndice es el límite para delta t que tiende a 0 de la velocidad media, es decir, de delta x sobre delta t. Y ese límite, en vez de poner límite, uno le pone esta notación, se llama notación de Leibniz, es el incremento infinitesimal en el desplazamiento dividido el incremento infinitesimal del tiempo. Y esta es la derivada de la posición respecto del tiempo, como les acabo de decir. Algo similar pasa con la aceleración. ¿De acuerdo? La aceleración media de un cuerpo, aceleración media, en una dimensión, es el cambio de la velocidad. ¿Cuánto cambia la velocidad en el tiempo? ¿De acuerdo? Acelero más cuando cambio más rápidamente la velocidad. ¿De acuerdo? Si cambio rápidamente la velocidad, estoy acelerando más. Si freno, estoy acelerando fuerte, pero de menos, negativamente. Entonces, la aceleración se define como el cambio de la velocidad respecto del tiempo. Si son cuántos metros sobre segundos, bueno, las unidades de la velocidad
no las aclaré, pero las unidades de la distancia en MKS son metros, las unidades de la velocidad son metros dividido el tiempo, metros sobre segundo. Entonces las unidades de la aceleración, o la aceleración es cuántos metros sobre segundo varío por segundo. Esas serían las unidades de la aceleración. ¿Cuántos metros sobre segundo cambio por segundo? Y eso me da metros sobre segundo al cuadrado. ¿Es un vector también la aceleración? La aceleración es un vector, sí. Acá lo estoy definiendo en una sola dimensión. ¿Cuánto va con rayita? ¿Cómo? Sin la rayita porque notación. estoy en una dimensión. Fíjate que tengo velocidad en función del tiempo. Pero vectorialmente, acá está el problemita que quería hacer, pero no vamos a hacer tiempo. Si tenemos, voy a correr esto para abajo. Si tenemos entonces el vector aceleración media también. Si no le pongo flechita, que estamos en una dimensión. Si le pongo flechita, que estamos en dos o más dimensiones. El vector aceleración media es el cambio del vector velocidad dividido el tiempo. Cuando está la flechita, estamos en dos dimensiones, que hasta dos dimensiones vamos a ver en física. Eso significa que es la aceleración media. ¿Cuánto cambia la velocidad? En función del tiempo. Fijémonos en este grafiquito. Fijémonos en este grafiquito para calcular la aceleración media. Es el cambio de velocidad en función del tiempo. Entonces acá tengo una velocidad 1, en este puntito. Acá tengo otra velocidad, porque tengo la velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Tengo esta velocidad en este punto, y en este otro punto tengo esta otra velocidad. El cambio de velocidad en función del tiempo es la recta tangente. Agarramos la reglita de nuevo. La ubicamos acá. Así. ¿Cuánto cambia la velocidad respecto del tiempo? Nos da esta recta secante. ¿De acuerdo? Esta recta secante es la aceleración media entre T2 y T4. Esta es la aceleración media entre T2 y T4. Entre el tiempo 2 y el tiempo 4. A medida que achico el tiempo, por ejemplo, me voy a T3, la aceleración media cambia abruptamente, ¿sí? Y la pendiente de esa recta es completamente distinta, pero se va aproximando a la pendiente de la recta tangente, que es justamente la aceleración instantánea. A medida entonces que voy achicando los tiempos, ¿sí? La recta tangente se transforma en recta, la recta secante, perdón, se transforma en recta tangente. Y la recta que corta en un solo puntito a la curva. ¿Bien? En ese punto entonces estoy con la recta tangente. Esta es la aceleración instantánea, la ADT. Esta es la aceleración media entre T3 y T2. Este entre T2 y T4. Y este justamente es la aceleración instantánea. Entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo. La aceleración instantánea. Profe. Sí. ¿Y la aceleración instantánea cuando el delta t tiende a 0, no sería prácticamente igual que la velocidad instantánea? No, son dos cosas diferentes. ¿Cuánto estás acelerando en el momento? No tiene nada que ver con qué velocidad llevas en ese momento. Está bien, sí. Está bien. Bien. Pero tendería a 0 entonces la aceleración cuando el delta t vaya a 0. No, el cociente de dos cositas muy chiquitas no es necesariamente 0, no. Es un límite finito. Y a ese límite finito, ese límite tiene un número, y ese límite finito se le llama aceleración instantánea. Entonces la aceleración sin la m, sin la media, es la aceleración instantánea, y es el límite, que es la pendiente de la recta tangente, para el tiempo que tiende a 0, de delta b sobre delta t. Y esto es justamente la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Esto se llama aceleración instantánea. ¿Estamos? Entonces vamos a utilizar estos conceptos en la clase que viene para hacer un par de problemitas
y ver los gráficos que corresponden, los gráficos velocidad-tiempo, posición-tiempo, velocidad-tiempo, posición-tiempo, que corresponden a los movimientos más simples de analizar, que son el MRU y el MRV. ¿De acuerdo? Lo dejamos acá entonces por ahora. Si tienen alguna pregunta. No, profe,